Historia y evolución del transporte. El transporte es un elemento importante en la vida diaria. El ser humano lo ha evolucionado con el paso del tiempo, con el propósito de satisfacer sus necesidades. Transporte marítimo. El uso del transporte acuático se remonta a los principios de la historia, por la necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas. Algunos ejemplos son: En la prehistoria, las embarcaciones a remo. en la Edad Antigua, las embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte. En la revolución industrial, la máquina de vapor alteró profundamente la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y el viento. A finales del siglo XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor, lo que los convierte en máquinas más avanzadas y eficaces. En la actualidad es uno de los transportes más usados en el comercio internacional. Transporte terrestre. En la prehistoria, especialmente en el Neolítico, apareció la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia que facilitaba el transporte de materiales pesados. Los primeros tipos de vehículos fueron los trineos y los vehículos terrestres, pero en casi todas las partes fueron relegadas por la invención de la rueda. Hasta el siglo XIX, todos los vehículos de ruedas eran de tracción animal, pero con la revolución industrial se empezó a aplicar nuevas formas de energía al transporte terrestre. El carro, esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La bicicleta aparece en plena Edad Media. La motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta más una caldera de vapor en la parte trasera. Vehículo de vapor. El descubrimiento de la energía de vapor iba a revolucionar el transporte terrestre. En 1803 se construyó la primera locomotora de vapor que se desplazaba por rieles. Transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio. Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. El globo aerostático surgió en 1783. Era de 10 metros de diámetro, construido con papel y tela. Durante el siglo XIX los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire. La aeronave son vehículos aéreos más pesados que el aire, que se utilizan para transportar personas o carga. Se mueven por acciones de hélices y se mantienen por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. Más tarde se inventó el cohete, una aeronave que se mueve en el espacio por un movimiento generado a partir de una fuerza y que se emplea con fines militares o científicos. El transporte por vía terrestre ha sido el medio más utilizado para trasladar a las personas y mercancías. Su importancia radica en las facilidades de acceso a diferentes puntos geográficos, su flexibilidad operativa y su costo. En México, antes de la llegada de los españoles, los recorridos de los caminos eran a pie. Después de la conquista se introdujeron los caballos y carruajes, hasta que se construyeron las primeras carreteras y las vías férreas. Actualmente, el transporte terrestre representa el medio de transporte más utilizado, con el 75% frente al 17% del ferrocarril, el 7% de marítimo y el 1% de aéreo. Historia y evolución de la logística. Logística es un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa. Es una disciplina primordial para el transporte internacional de mercancías. El inicio de la logística se remonta desde el origen del ser humano, desarrollándose paralelamente a sí mismo. Los primeros seres humanos ya realizaban funciones logísticas para garantizar su supervivencia, dado que almacenaban alimentos en cuevas, y así favorecer la conservación para las épocas de escasez,
comprobando la cantidad de que se disponía. Con el surgimiento de la economía capitalista, el movimiento de mercancías se extiende y las empresas utilizan el almacenamiento para los insumos que forman parte de las manufacturas. Hace algunos años la logística no era más que tener el producto adecuado en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible. En la actualidad, este conjunto de actividades ha sido redefinido y hoy en día es todo un proceso. La aparición de nuevas tecnologías de información ha traído como consecuencia menores tiempos y costos de transacción. Esto ha obligado a las empresas a tomar más en serio la gestión logística. A inicios del siglo XX, las empresas de logística aparecen como compañías especializadas que gestionan el almacenamiento, paletizado, empaquetado, transporte y entrega de mercancías, ofreciendo el servicio puerta a puerta. El transporte en la cadena de suministros. El transporte en logística es el movimiento de carga en cualquiera de sus formas, aérea, marítima o terrestre, mediante las cuales se trasladan insumos, materias primas o productos terminados de un punto a otro según una planificación de la demanda. Este se vuelve cada vez más importante en todas sus formas, sobre todo en el despacho de productos terminados a clientes finales. Pero no solo es el transporte debe ser eficiente, porque al acelerar el despacho en esta etapa final obliga a toda la cadena a ser más eficiente, tanto en el despacho de materia prima para la elaboración de los productos como el abastecimiento de insumos. El transporte proporciona el flujo de inventario desde los puntos de origen de la cadena de suministro hacia los destinos o puntos de consumo. La mayoría de las empresas gestionan ambos, tanto la logística de entrada como la logística de salida. Sin embargo, lo más relevante en los dos casos es que se requiere de transporte para su correcta ejecución.